estuvimos bastante tiempo, Juan Carlitos hermoso, estuvimos bastante tiempo hablando acerca de la lepra. Y partimos diciendo de Moisés, de que todo llamamiento tiene que tener la experiencia que tuvo Moisés, que es un llamamiento. En eso también vimos de que los porteros en la casa tenían que tener cuidado con las palabras, que será la lepra, porque los hijos iban adquiriendo la imagen. Luego hablamos otra cosa que eran las zorras y las zorras pequeñas. Y también nos enfocamos en los papás. Dijimos que los papás tenían que tener cuidado, porque Salomón, que no incomodó a Roboam, Roboam perdió el reino. No lo incomodó, es decir, no lo importunó, no le dijo por qué haces lo que haces. Y vimos también que David tampoco importunó a Absalón. Lo vimos, ¿cierto? Y lo que pasó con Absalón también fue un resultado desastroso. Es decir, los papás teníamos que tener cuidado con la zorra y la zorra pequeña. Y en eso hablamos de hartos ambientes. Hablamos del temor, hablamos de los límites, hablamos de la amargura. Hablamos de varias cosas que tenían que ver con el ambiente que se tenía en la casa, porque las cosas que a nosotros nos pudiesen parecer que no son importantes, sí son importantes, iglesia. Y en eso también hablamos de algo importante y dijimos de que estos enemigos que dejaban de ser zorras pequeñas, luego se transformaban en animales que devoraban todo. Esto venía sobre la casa o sobre Israel porque habían 3 principios que Israel tenía que cumplir. Uno era no dar sus hijos a los pueblos extraños, no tomar de sus hijas para sus hijos, aprender a entrar en el reposo, descansar en el Señor, y la otra eran los diezmos y las ofrendas. Porque si no se cumplían esas cosas, entonces iban a ser esclavos. Porque esto es mucho más que decir son reglas. No se trata de que el Señor nos ponga reglas. Se trata de que el Señor conoce cómo se pervierte un linaje. Y cuando nosotros hablamos de ofrenda y de diezmo, no se trata de que el Señor quiera sacarnos dinero, sino que ahí se ve a quién tú te sujetas. Donde nosotros ponemos nuestros recursos o donde nosotros ponemos nuestra confianza, a eso nos sujetamos. Por eso es tan importante el diezmo y la ofrenda. También dijimos de que el diezmo no es una obligación, sino que el Señor, a quien se le revela y con quien tiene pacto, le abre el cielo y le abre la tierra. Y eso hace de que el entendimiento vaya avanzando a comprender lo que Dios está haciendo. Entonces llegamos a esta etapa que habla del sacerdocio. Todo este tiempo hemos estado hablando a los porteros. Y aunque todavía hay personas en medio de nosotros que no tienen ni edad para casarse o que no se han casado, no se han unido en matrimonio, tenemos que conocer cómo se mueve un portero. Y eso es sacerdocio. Eso significa ser sacerdote. Ahora, no se es sacerdote de la nada. Porque nosotros sabemos que Éxodo 19:5 decía: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, aquí hay un condicional. Si dieres te lo leo de nuevo. Si dieres oído a mi voz, si dieres ¿qué? Tengo que escuchar lo que el Señor me está diciendo. ¿Y qué otra cosa? Guardares mi pacto. O sea, no podemos hacer las cosas como nosotros creemos que se hacen, porque vamos a tener malos resultados con nuestros hijos. Lo triste sería que usted conozca al Señor y no hizo un traspaso de fe, y que su generación se pierda. Entonces usted sigue al Señor y tiene a todos sus hijos perdidos. Tenemos que aprender cómo se traspasa la fe. O sea, si ustedes guardaren mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La nación de Israel iba a ser ese especial tesoro. Ahora, cuando uno tiene un tesoro, ¿lo guarda de cualquier forma? Lo cuida, lo protege, no lo deja al alcance de todos. Si tú escuchas la voz del Señor, si guardamos ese pacto, en el fondo Él lo guarda en nosotros, usted va a ser su especial tesoro. Ni siquiera su tesoro, su especial tesoro. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino. Un reino de sacerdotes. O sea, el Señor está hablando de algo tremendo. Si se cumplen estas cosas, entonces ustedes van a ser un reino, no de guerreros, no de adoradores, aunque forma parte del sacerdocio, sino un reino de sacerdotes. De gente que puede hacer un puente. Y no solamente eso, sino que ustedes van a ser gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y más abajo nosotros vemos de que el pueblo dice que estuvo de acuerdo. Esto es importante, iglesia. Hombre o mujer. Porque luego con el Señor ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Si tú estás solo, tienes que tener claridad de esto, seas hombre o seas mujer. Si tienes familia y tienes esposo y esposa, los dos tienen que tener claro esto. No se es sacerdote sin tener el encuentro con la zarza. No puedes ser sacerdote, no puedes mediar, no puedes acercar a tu casa si no tienes el encuentro con la zarza. Eso es lo primero. O sea, no se trata de que yo diga, hermanos, todos los varones pónganse de pie porque vamos a orar para que el Señor levante sacerdote. No se levanta así. Requiere que el sacerdote tenga un encuentro con la presencia de Dios. No es encuentro de salvación, no. No es a fe de salvación. El encuentro que hace que te quites el calzado. El encuentro que hace que yo diga, esto que estoy usando, la forma de caminar que tengo no va. Porque hay personas que creen que ser sacerdote significa que tomo un trozo de la Biblia y oro con la familia y todos tienen que estar de acuerdo porque yo soy la cabeza. No, eso no es así. El sacerdote tiene que tener un encuentro con el Señor. Moisés tuvo el encuentro con el Señor y se acercó, porque en el desierto se viven quemando los matorrales. Eso no es algo raro. Si usted mira los reportajes del desierto de México, Estados Unidos, se va a dar cuenta que la gente se muere literalmente quemada. ¿Qué era lo raro de esto? Que la zarza, que el arbusto seguía ardiendo, seguía ardiendo, seguía ardiendo, seguía ardiendo, no paraba. Eso era lo anormal. Entonces él se acerca, tiene el encuentro con el ángel y le dice, Moisés, o sea, que los padres y aún los que no forman casa, tenemos que tener ese encuentro con el Señor donde te llame por nombre. Pero no un llamamiento básico, sino algo que te consuma, que te cambie el destino. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no está justo ese día? Ese día dice, no tengo ganas, me duele la muela, no voy a la congre. Y la zarza está ardiendo. Tiene que tener ese encuentro. Pero luego, y por eso, iglesia preciosa, tenemos que preocuparnos de que el Espíritu Santo de Dios se nos revele. Se nos tiene que revelar.
Tenemos que tener un encuentro con Él, una vivencia con Él. ¿Qué pasa luego? Él tiene que llevar al pueblo. Perfecto, Moisés tuvo el encuentro con el Señor, pero ahora el pueblo tiene que tener la misma experiencia en Sinaí. Tú como mamá, tú como papá tienes esa experiencia con el Señor, entonces tus hijos tienen que tener la misma experiencia que tuviste tú. Y si tú eres el esposo, tú tienes que tener esa experiencia con el Espíritu Santo, porque si no, tu familia no la vas a poder guiar. Necesitas tener esa experiencia para que arda en ti, para que se te encienda la menorá. Porque ser sacerdote significa que el Espíritu del Señor se mueve, te da consejo, te da entendimiento, te da poder. Si no, ¿de dónde sacas depósito? No, lo que pasa es que yo soy el sacerdote y todos me obedecen. No, no funciona así. Cuando la presencia de Dios está en una persona, la casa se sujeta. Si la presencia de Dios no está en la casa, no se sujeta. Aunque uses pantalones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo tiene que llegar a la misma experiencia de Moisés, a Sinaí. Pero antes de llegar a Sinaí, la estación anterior, que lo vimos el domingo pasado, se llama Refidim. Esta es la estación 11. Di conmigo 11. Por favor, recuerda esto. Antes del Sinaí, tienes que vivir el Refidim. Tienes que vivir el Refidim. Tienes que vivir el Refidim. La estación 11. ¿Qué significa la estación 11? 1:1. Ejad. Ejad. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Refidim 11:1:1. Ejad. Entonces, para que yo pueda ser sacerdote, primero tengo que ser uno con Cristo. Tengo que tener su esencia. No es que lo miro de lejos. Es que yo anhelo tener esa experiencia que me cambia. Y te digo, el Señor es deseable. ¿Tú eres deseable en tu casa? El lleno de gracia y de verdad. ¿Tú tienes gracia en tu casa? ¿O los hijos se arrancan del papá? Tú tienes gracia, tienes una palabra de Dios. Casa, el Señor nos está llevando a esto. Esto es lo que tenemos que hacer. Hijos, tenemos esta situación. Vamos a buscar al Señor porque el Señor me habló y me dijo tal cosa. ¿Eso en tu casa se vive? Si no se vive, tienes que pedir la ejad. El hacerte uno con el Señor. El hacerte uno con el Señor. ¿Qué significa? La ejad significa, el discipulado de matrimonio se lo sabe, uno en ya, en espíritu, en la sustancia, bien, en la autoridad, en la posición. No compiten, son uno. No tienen que luchar por quién tiene la razón. No se culpan el uno al otro. Son uno. ¿No te pasa eso en tu matrimonio? Necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas hacerte uno con Cristo. Eso es la ejad, es que yo me uno a Él, me uno en la mente, me uno en el corazón. ¿Y por qué? Porque estamos en Refaim. ¿Y qué tiene que ver Refaim? Refaim, ¿no te suena Rafá? ¿Te suena Rafá? Refaim tiene que ver con la sanidad.
Entonces, ¿qué es lo que está hablando en el fondo? Yo me caso con el Señor porque tiene que ocurrir la sanidad del corazón, la sanidad de las emociones, la sanidad del pasado, la sanidad de las memorias, la sanidad de la niñez, la sanidad de los traumas. Él te sana al hacerte uno con Él, porque si no, tu sacerdocio va a tener la marca del daño. Aunque tú no lo quieras. Por ejemplo, si en tu niñez tuviste escasez, entonces luego, cuando tengas tu casa, todos los recursos los vas a guardar. Aunque tu casa pase necesidad, tú vas a seguir guardando los recursos. Porque en tu memoria está escrita la escasez. No logras ver al Señor como proveedor. Necesitas conocer al Señor. Que Refaim se viva. Ahora, si tu papá fue violento, seguramente tú vas a replicar la misma violencia. Si tuviste una experiencia traumática, vas a replicarlo en tu casa. Por eso no se puede ser sacerdote sin antes ser uno con Cristo. Tienes que serlo. Y eso se puede. Eso está al alcance. No es algo difícil de alcanzar. Porque Él te llamó por nombre, pero ese llamamiento tiene que evolucionar. ¿Y cómo te haces uno con una persona? ¿Cómo te haces uno? Ayúdame. ¿Cómo? Comunión, importantísimo. ¿Qué más? Intimidad. Anhelarlo. Eso todo aplícaselo al Señor. Tienes que tener intimidad con el Señor, tienes que anhelarlo, tienes que tener comunión. ¿Cómo más te haces uno con una persona? Pasando tiempo. Todo eso te lleva a hacerte uno con el Señor. Él te pone el deseo, pero si Él no te lo pone, tú pide que te lo ponga. Entonces a ti te empieza a pasar que tienes una necesidad de orar, tienes una necesidad de leer la Biblia. Ya no escuchas leceras, tienes una necesidad de escuchar su palabra. Así te haces uno. No te haces uno porque yo digo en el nombre de Jesús, hazte uno. No. Eso es una experiencia. Tú no te haces uno con tu esposo, con tu esposa mirándola de lejos. Tú te haces uno cuando tienes una relación. Entonces, para el sacerdocio en la casa, para que nosotras digamos el hombre es el sacerdote, o si tú eres papá solo, mamá sola, el sacerdote, tú tienes que ser uno con Cristo, y eso no es gratis. Eso te va a costar. Y para eso está la gracia. Es decir, la gracia viene sobre ti para que alcances lo que nunca habrías alcanzado por ti mismo. Pero tú tienes que tener un esfuerzo. Ese es Refidim. Ese es Refidim. Hacerse uno con el Señor. Y todavía estoy en el repaso. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de los sacerdotes, de los porteros. Si usted cree que usted no afecta a sus hijos porque sus hijos ya se fueron y se casaron, está equivocado. Usted sigue siendo portero, conozca o no conozca al Señor, da lo mismo. Lo que usted hace lo van a cosechar sus generaciones. ¡Qué glorioso! Y a ellos les va a costar menos que a usted. Luego dice que llegaron al desierto Sinaí. Entonces lo primero, iglesia preciosa, lo primero que tenemos que tener, casarnos con el Señor. Casarnos con el Señor, casarnos con el Señor. Los dos testigos, Moisés y el Espíritu. Moisés y el Espíritu, Moisés y el Espíritu, las dos cosas, la palabra y la presencia del Espíritu de Dios, las dos cosas, iglesia, las dos cosas, iglesia, las dos cosas, iglesia, las dos cosas, día tras día, toca la puerta y la puerta se abre. Pero tú no tocas la puerta no se abre. Que nos fuimos llamados solamente a venir el día domingo y sentarnos. Tiene que haber un cambio.
acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Es decir, Moisés tuvo el encuentro con Sinaí, ahora el pueblo tiene que tener, todo el pueblo el encuentro. Tú tienes el encuentro, ahora tu casa tiene que tener el encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Y Moisés subió. Diga conmigo, subió. Ahora imagínatelo. Es mucho más que algo físico. Imagínate a ti subiendo. Mírate tú subiendo. Mírate tú elevando tu espíritu al Señor. Mírate, imagínatelo. Moisés subió. No somos gente terrenal. Sube de la posición donde estás. ¿Cómo? Intimidad con Cristo. Sube, sube, sube. Eso es el jarpazo. Y Moisés subió. Y entonces Jehová lo llamó desde el monte. O sea que no está hablando de subir al monte. Él subió primero. Inquiétate, inquiétate. Tu espíritu escucha la voz de Dios. Tu espíritu la escucha, tu espíritu puede sentirlo, tu espíritu puede percibirlo, tu alma también. Aunque tu alma no lo entienda, si tu espíritu lo percibe, deja que Él te suba. No ores de memoria, no ores del aprendizaje que tienes. Quiebra las estructuras y sube, 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 sube. No hagas lo que siempre haces de la misma manera. Hazlo consciente de Él. Hazlo consciente de su presencia. Hazlo consciente de que Él es vivo, de que Él está. Entonces Moisés subió. Nuestras vidas no pueden estar estáticas. Tenemos que ir de gloria en gloria. No puede ser lo mismo. No puede, es anormal. No te acostumbres porque las cosas están bien. No estés contento porque las cosas están bien. Y no te aflijas si las cosas están mal. Sube, 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 sube. Entonces el Señor lo llamó. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Y le dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y lo veíamos delante. Y cómo os tomé sobre alas de águilas. Te saqué de allá, pero no te saqué de cualquier manera, sino sobre las alas de las águilas. Sobre las alas de las águilas. Así te saqué. Con mi espíritu te saqué. Te llamé. Te llamé, te llamé, te llamé y te hice subir. Te hice subir a pesar de ti, a pesar de ti, a pesar de tus luchas mentales, a pesar de tu incredulidad, a pesar de tu incapacidad, a pesar de tus frustraciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras iniquidades. Yo te llamé, a pesar de las embarradas que hemos hecho. Yo te llamé, a pesar de las caídas. Yo te llamé, te hice subir. Te saqué de Egipto. Te saqué de la esclavitud. Esa es la primera parte nomás. Te saqué de la esclavitud. No te saqué de la mecha. No te saqué arrastrando. Sino que te saqué, aleluya, al Señor poderoso, glorioso, bendito eternamente. Sobre alas de águila te saqué con una cobertura angelical. Por eso es que podemos recordar los momentos de aflicción. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, porque en medio de la aflicción renueva las fuerzas.
En medio del sufrimiento se renuevan las fuerzas porque hay una cobertura angelical. Por eso podemos recordar lo pasado y ver que Él estaba ahí. Él con su cobertura angelical estaba ahí, santo y poderoso, digno y sublime, digno e incomparable. Señor, te adoramos, Señor. Bendito Dios. Y te traje a mí. Te traje a mí. Eso hizo el Señor. Te traje a mí. Acuérdate del pasado. ¿Quieres acordarte conmigo del pasado? Lo que éramos, lo que vivimos, lo que hicimos. Y Él nos trajo a Él. Él nos trajo. Él se puso en medio. Y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo te tomé sobre las alas de águila y te traje a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, lo mismo. Si llama, tú puedes escuchar la voz de Dios. No creas que no la puedes escuchar. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Él te habló, Él te llamó. Así sea el año pasado o hace 20 años, Él te llamó. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Tienes que moverte de acuerdo a lo que Él te está hablando. Olvídate de la vergüenza, olvídate del ridículo, olvídate del qué dirán. Muévete de acuerdo a lo que el Señor te habla y guarda su pacto. Aférrate a su palabra, aférrate a su voluntad. No pierdas tu esencia, no pierdas tu identidad. No seas otra persona que Dios no te llamó a ser. Sé quién eres en Cristo, donde quiera que estés. Universidad, trabajo, casa, donde quiera que tú estés, tienes que tener eso. Acuérdate que esto es lo que viene luego de Refidim. Si tienes el corazón dañado, anda a Refidim. Algo te dañó, anda. Hazte uno con Cristo porque tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Entonces, dice aquí: si guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro. Eso lo dice. Porque mía es toda la tierra, vosotros me seréis un reino. O sea, gente angelical. Porque no es el reino que nosotros nos imaginamos. ¿Se ha puesto a pensar que en medio de nosotros hay presencia angelical? Si no somos gente común, somos gente que el Señor llamó. Dice: vosotros me seréis un reino. Ese reino, esa gente angelical, ese reino que tiene que tiene lo del rey, es decir, que tiene el consejo, el poder, la inteligencia, el temor de Dios. Por eso es que no se puede ser sacerdote sin Cristo. ¿Qué vas a enseñar? Necesitamos el espíritu de sabiduría para saber qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, el poder. Y dice: vosotros seréis mi especial tesoro. ¡Qué tremendo! Porque mía es toda la tierra, me seréis el reino de sacerdotes, de gente que media y gente santa. Si nosotros queremos ir de Puerto Montt a la isla, ¿conocen Puerto Montt? ¿Sí? ¿La isla de Chiloé la conocen? Ya. ¿Cómo hay que llegar a la isla de Chiloé? Sí, el transbordador. Eso es el mediación.
Esa es la mediación. Hay dos partes que están separadas. No se pueden conectar. Si nosotros queremos irnos a España, ¿no podemos ir caminando a España? Estamos separados. Esa es la mediación. Yo podría mediar entre dos personas que no conozco. Por eso primero me tengo que casar con Cristo. ¿Cómo voy a acercar a dos personas que no sé quiénes son? ¿Cómo voy a acercar a mi casa a Dios si ni yo lo conozco? ¿Cómo le voy a decir a mi casa lo que tenemos que hacer si ni yo tengo idea de lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, iglesia? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú con tu casa? ¿Cómo vas a traer a tus hijos al Señor si tú no sabes lo que Dios está hablando? Porque aquí está lo difícil. Nosotros seguimos siendo porteros aunque los hijos se hayan casado y tengan guagua. Entonces por eso es que yo necesito saber, y eso, guiar una casa. La casa no se guía con buenas intenciones. La casa no se guía con acuerdos naturales porque tú te pones de acuerdo. No. La casa se edifica a través de la presencia del Señor, a través de la obra de Cristo. Él es la piedra sobre la que se edifica. Entonces, si las dos partes están separadas, yo le voy a decir a mi hijo: te fuiste para la iglesia. Es que es más profundo que eso, aunque Dios lo puede tocar donde sea. Pero se necesita ese mediador, un reino de sacerdotes. Es importante esto, al darnos cuenta de que la mediación es una función sacerdotal. No mediamos enseñando conceptos. Eso no trae mediación. Tú puedes enseñar algo y no haber mediación, porque esto tiene que ver con que haya sacerdocio. Los elementos del agua y del fuego que están presentes en la mediación hacen que la iglesia se establezca bajo esa unción sacerdotal. Por eso es tan importante Refidim. Por eso es tan importante Refidim. Porque Refidim va a venir a hablarnos de con qué tenemos Ejad. Refidim nos va a hablar de con qué nosotros tenemos unidad, con qué tenemos desposorio, con qué estamos casados. Esa estación 11 habla de una obra, obra, la mano de Dios en la unidad. ¿Qué mano tengo? ¿Qué obra opera en mi unidad con Cristo? ¿Tengo unidad con Cristo? Porque el sacerdocio es a través de Él, no a través de lo que yo pienso. Entonces es muy importante, porque ¿cómo opera el espíritu de consejo en alguien que no ha entrado en el sacerdocio? ¿Cómo puede operar? No opera. Por eso es importante esto del área sacerdotal. Y Refidim como punto. ¿Por qué? Porque así como Moisés se encontró con esa zarza y se encontró con el que estaba en medio, pero ahora el pueblo tenía que entrar en esa estación. Él entró a la casa al encontrarse con la zarza, ¿cierto que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, muy bien, porque es tierra santa. Porque Moisés tocó un lugar que es santo, que es la casa. Toca la casa. Pero ahora le toca al pueblo. Ahora le toca al pueblo. Ellos entran en la estación 12, la estación casa, Yotbet, la obra de la casa. Ok, entró el primero, pero ahora le toca a la casa, ahora le toca al pueblo. ¿Y qué le pasó al pueblo? ¡Anda tú!
Nosotros, ¿qué le pasó al pueblo? ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Qué les pasó? Se asustaron con la voz de la trompeta, amigo. Se asustaron con la voz de la trompeta. Se asustaron con la voz de la zarza. Se asustaron con el encuentro de la zarza. Donde están los 7 espíritus. Ahí están esas voces. Ahí está esa revelación. Ahí está. Ellos llegan al monte. Entran en esa jurisdicción. La misma que entró Moisés. No pudieron. Había miedo. Y aquí entra el proceso del valiente. Aquí entra el proceso del valiente. Por eso el hacernos sejat con él en la estación de Refidim te va a hacer aprender a pelear. Agarrar la usanza de Josué. Agarrar esa usanza. Pero el pueblo tuvo miedo. Y los que se quedaron pegados en Refidim estaban cansados y cargados. Hubo que defenderlos. Hubo que traerlos. Pero no sabían pelear. ¿Por qué? ¿Por qué no sabían pelear? Creí, por lo tanto hablé. ¿Qué había en su boca? ¿Qué había en su boca? Lepra, cansancio, carga. Estoy tan cansado. Que esto. ¿Entiende? Entrar en esta jurisdicción del 12 es entrar en la casa. Se encuentran con el monte y tuvieron miedo. Fíjate que a Moisés no le produjo miedo. Le llamó la atención. Hay que atravesar los miedos, hermano. Hay que atravesar nuestros miedos. Tenemos que atravesarlos. Porque si no, va a venir la presencia y nos vamos a esconder. Vamos a escondernos de la presencia y vivimos por su presencia. Vivimos por su presencia. Hermanos, eso es una verdad. Vivimos por su presencia. Entonces entrar en el 12, Sinaí, que es la zarza otra vez, pero ahora el pueblo, tiene que ver con haberse hecho uno con él. Uno en corazón. Uno en corazón con él. Y entrar en el proceso de Dios. En el proceso de la casa. En donde la voz de la bocina, en donde el estruendo de los truenos, porque tú en el lugar santo aprendes a conocer la voz de la trompeta, la revelación, la voz del trueno, que es el tronar de Dios en tu vida. Pero te acostumbras y empiezas a conocer esa voz. Por eso partimos esta reunión diciendo: haga silencio. Haga silencio. Porque si yo no escucho la voz del que me llama, no puedo entrar. No puedo entrar. Activamos un sacerdocio antiguo. Pero no entramos. ¿Entiende? ¿Entiende lo importante que estar en silencio? Estar en silencio para escuchar al que tengo que escuchar. Si pusierais ¿qué tengo que poner? Oído. Porque aquí hay dos frases importantísimas. El verso 3, y Moisés subió. ¿Cierto? ¿Lo tiene el verso 3? Pero la consumación está en el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Primero Moisés subió. Pero ¿qué dice el verso 9? ¿Qué dice el verso 9? Entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Dios? Nuestra unión es en el aire. Nuestra unión es en lo celestial. Por eso que debemos quitar la irreverencia. Y escúcheme por favor,
Perdóneme por lo que voy a decir, va a ser a lo mejor un insulto. Estamos entrando en la reunión. Estamos en la reunión. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, Jonasito, ¿cómo has estado? Qué bueno. Y estamos en la reunión. Te perdiste. Nos perdimos. Moisés subió. Yahweh Elohim bajó en una nube espesa. ¿Qué es esa nube? ¿Qué es esa nube? El proceso de gloria de Moisés. ¿Entiende? Hermano, hay que salir de usanza antigua. No hay reunión con Él si no hay proceso. No hay reunión con Él. No existe. No existe reunión con Él si no subimos, si no aceptamos el proceso. Por eso que es bueno que el joven tome su yugo de joven y aprenda en la presencia. Porque el yugo tiene que ver con el proceso formativo que nos lleva a subir. El Señor los saca con alas de águila. Los sacó con alas de águila. ¿Y los atrajo a quién? A Él. O sea, los saca de Egipto y los atrae a Él. Los hizo subir. Pero ¿estamos dispuestos a eso? Porque el subir es un proceso. Nos meten un poquito de yugo. Nos complican. Pero la unión con el Señor es en ese lugar. No es aquí. Usted y yo venimos a Erasmus Escala 2440. Pero ¿dónde me reúno? ¿Dónde? En el aire. En el aire. Y esto va a depender del proceso de Dios en mi vida. A lo mejor alcanzamos a subir. Pero vamos, que se puede, vamos. ¿Se entiende, hermanos? Moisés subió y el Señor bajó. Y no tenga miedo cuando hay una manifestación del Señor, porque no va a pasar nada malo. Nada malo, no se asuste. Porque cada uno cuando tiene esa experiencia con el Señor, algunos lloran, otros gritan, otros caen al piso. Pero no es nada que te vaya a hacer daño, porque el Señor cuando está con su presencia, está libertando y está sanando. Está llenando. Lo complicado sería que en una situación así tú comiences a mirar a los demás. No, tú mira al Señor. Y tampoco te frustres si tú no saltaste, no gritaste, no te caíste al piso, porque el Señor sabe cómo trata a cada uno. Pero algo te tiene que pasar. No es que no pasa nada. Yo lo digo porque cuando teníamos el retiro, el primer retiro que tuvimos en agosto, en Angostura. No sé si se acuerdan cuando hicimos el estandarte, ¿se acuerdan? Y se empezó a mover el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Y empezó a haber una manifestación. Yo me puse nerviosa. Me puse nerviosa porque yo dije, ¿y ahora cómo los ordenamos? Y más encima se pone a temblar, ¿se acuerdan? Y comienza, y uno en ese momento yo decía, yo no me muevo de aquí me quedo, no me van a sacar fuera. Pero uno en ese momento y aparece el enancito, y el enancito dice, el Señor me dice que enterremos la espada. Y en medio del terremoto que había, ¿se acuerdan? Y para qué vamos a decir, hermanos, de la gritera que teníamos, ¿se acuerdan? Qué manera de gritar, iglesia. Al retiro siguiente, ¿se acuerda? Estábamos en plena adoración y empiezan las explosiones. ¡Pah!
ya estaba más calmada, hermano, ahí, porque no lo logras controlar. Porque yo digo, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a proteger a la gente? Porque uno no está como acostumbrado a eso, ¿sí o no? Pero con el ver la obra del Señor, después que pasan esos eventos y se empiezan a escuchar los testimonios, uno dice, no pasa nada malo. Lo único que ocurre cuando el Espíritu de Dios toma el control es que Él controla las cosas. Y uno no puede controlar ni el comportamiento, ni el tiempo, ni lo que se va a hacer. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con nuestra boca, de no hablar lo que no tenemos que hablar. ¿Cuántas vueltas nos daríamos a la piscina, iglesia, haciendo que era Jericó? ¿Se acuerdan? Sí, éramos delgaditas en ese tiempo. Dábamos vueltas y he mirado los videos, íbamos con las banderas y dábamos la vuelta, la angostura, dábamos la vuelta, salimos de Jericó. ¿Te acuerdas, Mauricio, cuando el Señor nos dio esa palabra en Manuel Montt de Josué? Y el Señor tiene que producir ese encuentro con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Y todavía estamos en el reposo. En el repaso. Gracias, Pastor Fer. 53, iglesia, 15 de enero 54. Prepárate, pueblo. Ay, Señor, ya no tengo las mismas fuerzas de antes. ¿Qué es lo que pasaba? Imagínate, Adán, hecho de él. ¿De qué fue hecho Adán? Bien, del polvo de la tierra, del barro, qué sé yo, lo formó. Adán, tú tienes que cercar, cuidar a Eva como con espinas, esa es tu pega. ¿Estamos de acuerdo? Ya labra el huerto. Acuérdate que Adán ya le había puesto nombre a todos los animales. O sea, estaba en una estatura de Ish, ¿verdad? ¿Qué significa Ish? ¿Ah? Un hombre casado, ¿y qué más? Un hombre transformado, un hombre celes bien. O sea, tiene una posición mayor, una posición alta. No es alguien de ahí nomás que recién, no. Es alguien que entiende el mundo espiritual, por eso podía discernir, ese es un águila, porque yo veo que en el cielo hay una imagen igual, esa se llama águila. Este es un león, porque el querub tiene el león, ese es el león. ¿Se entiende? Ese es el Ish. Ese es el hombre sobre el cual el Señor hace caer el sueño profundo. Y cuando cae ese sueño profundo, el Señor de su costado saca a la mujer, a la Isha. ¿De dónde la sacó? O sea, ¿la mujer la sacó del barro? El Señor vive. O sea, ¿salió de la misma dimensión de Adán? ¿De qué dimensión salió? Del Ish, del hombre. ¡Wow! Si sabes, lo digo con respeto porque yo creo que no le llegamos ni a los talones a Adán. Imagínate la capacidad que tenía, aunque llegó a ser un hombre caído y todo, pero la capacidad que tenía, pero con respeto lo digo. Si sabes que esa mujer tiene la capacidad de Isha, que no salió del barro, que tiene los sentidos abiertos, que puede comunicarse claramente con los seres celestiales, ¿qué te haces dejándola sola? Si sabes que tu hijo es súper despierto, inteligente, ¿qué te haces no poniéndole límite? ¿Cómo la deja así? Entonces ella conversa con la serpiente, seguramente se conversaba ahí en ese tiempo, y ella fue seducida. Ella estaba en esa estatura, no del barro. ¿Qué pasó con el sacerdote? Porque la mujer es una creación maravillosa.
y es lo más jodida que hay en la tierra. Puede ser tu mejor ayuda o tu aguijón. Y no estoy profanando nada. ¿Cuántos hombres dicen amén? Escúchenlo, esposas, escúchenlo. Por favor, enfoquen bien a los hermanos que dijeron amén acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es así. Por eso es que en esa ayuda idónea, la ayuda idónea no solamente significa ser, que es la ayuda, sino que también significa en contra. ¿Cómo una persona puede tener una definición de ser es ser y de ser en contra? ¿Cómo puede ser ayuda idónea y puede ser en contra? Bueno, esto se explica así, porque cuando el hombre, Jerita, está en el diseño, ella es tu ayuda idónea. Pero cuando el hombre se sale un poquito de la voluntad de Dios, ella se transforma. Dígame que no le ha pasado a los varones. ¡Ah! Nadie dice amén. ¡Ah! Porque ella tiene una capacidad y un radar que hay que mantenerla cubierta. Pero si no está cubierta, va a agarrar de cualquier cosa. Esa es la acción sacerdotal. Entonces ella es seducida, y lo que no lograron los pueblos enemigos, heteos, fereceos, heveos, cananeos, amorreos, lo lograron las mujeres. Porque las mujeres comenzaron a hacerlos tropezar. Balaam, no puedes maldecir, pero yo tengo una estrategia. Deja que se relacionen con las mujeres y con eso se les va a desviar el corazón. No cerques a la mujer. De ahí la urgencia de que todos los esposos tienen que tener la claridad del Señor, porque si no, de aquí a poco tu señora dice, el papá, cállate tú pelado, cállate tú pelón, no sé. No le hagáis caso a tu papá, si tu papá, po. O no, o estoy diciendo cosas que no son así. Ahí ella come la isha y lo lleva a Liz. ¿Y qué hace Adán? Es seducido. Se pierde el sacerdocio. Cuando se pierde el sacerdocio, el hombre se desconecta de Dios. ¿Y cómo se va a conectar con el Señor otra vez? ¿Cómo lo va a hacer? No tiene opción. Entonces, ¿qué hace? Se pone, y eso es lo que hemos dicho tantas veces, se cose delantales de higuera. Yo me imagino una hoja, no sé cómo lo hicieron. Entonces, ¿cómo sería hoy día cosernos un delantal? Vengan todos porque el sacerdote del hogar va a tener un tiempo de oración. Mujer, cállate, siéntate aquí, que te voy a ministrar. Abre tu Biblia. Hojas de higuera. Hojas de higuera. Ya, yo voy a orar, voy a hacer esto. Yo soy el sacerdote de la casa y yo digo lo que se hace en esta casa. Hojas de higuera. Porque te lo digo, pero te lo digo con respeto. Cuando la presencia del Señor está en un hombre, la mujer se da cuenta y se sujeta. Cuando la presencia del Señor, cuando el hombre tiene pacto con Dios, el hombre sabe qué hacer cuando ve a su casa afligida. Sabe, o pide ayuda, o ora, o se conecta con quien sea, pero no se queda así haciendo nada. Ahí el Señor pone la primera mediación. El hombre no se puede acercar solo a Dios. Entonces, ¿cómo se hace esta mediación? Aquí entra la sangre. Por primera vez entra sangre en el Edén, que usted sabe que no había sangre, por eso que la sangre no hereda. La vida era la luz, los cuerpos eran luminosos, tenían la vida en la luz que es Cristo, eso les daba vida. Pero cuando el hombre cae, cuando pierde esa comunión, pierde ese sacerdocio, entonces se introduce la sangre. Y esa sangre del cordero es la que los cubre.
Entonces no se puede ser sacerdote sin Cristo. No se puede ser sacerdote solamente diciéndoles tareas que no tienen la presencia del Señor. Eso fue lo que pasó en el Edén. Ahora, nosotros hemos dicho, y creo que con esto vamos a terminar, ¿no? Y no alcanzamos a terminar el resumen, hermano, y todavía no empezamos la prédica. Eso porque Fernando predicó solo el domingo pasado. Entonces, como me quita el micrófono, ahora no se lo paso. Entonces, mira, te quiero dejar con esta idea en la cabeza. Necesitamos ser sacerdotes porque el sacerdote lo que hace es el puente al Señor. Para que nuestras casas se alineen, yo tengo que conocer lo que Dios está hablando. Acuérdate que tú puedes escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero un reino de sacerdotes. Y esta idea yo creo que la vamos a dejar conversar, ¿no es cierto, pastor? Sí. Quiero un reino de sacerdotes, pero mira, solamente medita en esto. El pueblo pecó, ¿cierto? Llegamos ahí, Moisés sube, va a ese encuentro con el Señor le da las tablas de la ley. Cuando viene bajando, Josué dice, uy, hay voz de alboroto, algo malo está pasando. Moisés dice, no, lo que yo escucho son sonidos de fiesta. Y cuando baja, sonido de guerra, dije, y después lo otro de fiesta, sí, gracias. Y cuando descienden se dan cuenta de que el pueblo se pervirtió. Y aquí está la idea que te quiero dejar. Que es un pensamiento en voz alta, ¿no? Algo que está en el corazón. Mira, cuando ven al pueblo haciendo esto, Moisés dice, ¿quiénes están conmigo? Y Leví, el tercer hijo de Lea, el que, ¿qué significa Leví? El que une, muy bien. El que une toma la espada, todos los de Leví toman la espada y empiezan a matar a los que estaban adorando al becerro. Nosotros creemos que realmente estaba escrito en Leví el sentido de justicia. No fue una casualidad, era un diseño. Y aunque armas de iniquidad eran sus armas, porque en su furor descarretaron carros, había un diseño de justicia que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Y qué te quiero decir con esto? En el nombre del Señor, el Señor no te llamó para que tú marques el paso. El Señor no te llamó a ti por casualidad, porque no había nadie más a quien llamar. El Señor te llamó por nombre. Por eso es que no te puedes arrancar aunque te quieres arrancar. Te quieres ir, quieres hacer tu vida, algunos. Y si tú dices, a la pastora Anita se lo dijeron, no me lo ha dicho nadie, así es que el Espíritu Santo te está hablando a ti. Y por eso que tú no puedes hacer tu vida a tu manera, aquí no te lo permite el Señor. Busca unirte a la comunión. Únete a la comunión del cuerpo. Nosotros le preguntamos al Señor, y la próxima semana hablamos de Leví. Le preguntábamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que viene para este tiempo? Estuvimos orando al Señor. Tú sabes todo lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Tremendo, tremendo, tremendo.
Sabes también lo que está pasando en el país, ¿verdad? Entonces le preguntábamos al Señor, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya a puertas prácticamente de la tercera guerra. Corea posicionado, Rusia también, por otro lado Corea del Sur con Ucrania, los bombardeos sobre Tel Aviv, sobre Israel. El Señor guarde a la pastora Lucía que está allá, se suspendieron los vuelos, por eso no ha regresado. Además de eso, la planta nuclear incendiada, o sea, son tantas cosas, los tanques listos de parte de Estados Unidos de combustible para el ataque, indistintamente de las cosas de Maduro que no lo dejan del, ¿cuánto se llama esta? El BRICS. O sea, un despelote. Entonces nosotros orábamos y decíamos, nosotros tenemos claro de que la gente no tiene que pedir créditos de consumo, no tiene que endeudarse en comprar cosas, los únicos créditos a los que pueden acceder son los hipotecarios, porque el Señor va a sustentar la casa. Listo. Él te va a dar para pagar tu crédito hipotecario, tu dividendo o tu arriendo. Él te lo va a dar. Él no va a dejarnos sin casa. Listo. Eso lo teníamos claro, pero que no te endeudes, que pares con las tarjetas de crédito, que salgas de las deudas y que aprendas a vivir. Y fue lo último que dijimos el sábado. Aprende a vivir y a ser agradecido con lo que tienes. No te pierdas. No es que dejes de hacer lo que estás haciendo, pero no te pierdas. Sé sobrio, aprende a administrar. Entonces le preguntábamos al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tendremos que decirle a la iglesia que empiece a almacenar alimentos? Porque ustedes saben que Chile es el país seguro, ¿verdad? Tenemos la cordillera, tenemos la economía, eso nos hace ser seguros y se supone que de Puerto Montt al sur no va a llegar radiación. Yo no tengo ni idea si es así o no es así. Lo que yo sí sé es que el Señor guarda a su pueblo y aunque en Egipto esté la plaga, en Gosén no pasa nada. Pero ¿sabes qué nos dijo el Señor? Nos dijo esto: en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Lo que tenemos que velar y guardar en todo este tiempo es la comunión. No te salgas de la comunión, porque el amor de muchos se va a enfriar. No te apartes de la comunión. No te alejes de la comunión, busca la comunión, no seas un ente esporádico, porque la comunión te va a guardar. Escúchame bien, la comunión te va a guardar. ¿Qué va a hacer la comunión? En la comunión el Señor envía bendición y vida eterna. En la comunión el Señor nos va a suplir todo lo que necesitemos. El Señor nos va a suplir la comida, la cobertura, el agua, los recursos. El Señor en la comunión nos va a proveer, porque en la comunión envía bendición y vida eterna. Por favor, eso apúntalo, porque esto es lo que nos habló el Señor. La otra cosa que nos dijo el Señor, que en el tiempo de zarandeo, porque esto también es un tiempo de zarandeo, la fe no tiene que decaer. En la instrucción es para los sacerdotes, los porteros o llámale los papás como tú quieras. Preocúpate de traspasar la fe. Son dos cosas, iglesia, que tienes que hacer. No te estoy diciendo trae a tus hijos a la iglesia, aunque también forma parte de eso. Traspasa fe. Escúchame bien, no te estoy hablando de decir todos los monos vienen para acá porque voy a hablar. No, no, no. ¿Cómo puedes traspasar fe? Puedes decirle, hijo querido, el único que nos va a sustentar en este tiempo es el Señor. Que tu corazón no se llene de temor, hijo, porque aquí está el Señor con nosotros. Hijo querido, vamos adelante. Mira, tú sabes que yo soy un ser humano, que yo me equivoco, pero el legado que te estoy dando, hijo, es la fe del Señor. Esté yo o no esté, tú tienes que seguir al Señor, hijo. Eso es lo único que te va a hacer firme. Hijo, no puedes construir nada sin el Señor. Aunque tengas una maravillosa profesión, no te va a servir. Tienes que traspasar la fe. ¿Cómo se traspasa la fe? Recordando lo que pasó. Hijo, el Señor ha hecho esto por nosotros. El Señor se ha glorificado en esto. Mira lo que cómo nos ha respondido. Mira cómo Él ha hecho su obra. Traspasa la fe. En este tiempo, iglesia, ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué más? Si tú te sales de la comunión, no es que el Señor te castigue, pero tú no vas a tener sustento. No sé tampoco cómo va a estar tu salud.
Pero si tú estás en la comunión, en esa comunión, te lo digo por quinta vez, el Señor envía bendición y vida eterna. Fuérzate a la unidad. No permitas ni una forma de división en tu corazón. Ninguna. Esa es la instrucción de este tiempo. Ya dijimos, no tarjeta de crédito, no crédito de consumo, no, nada que te signifique endeudarte. El Señor va a sustentar tu casa, no tus leceras. Pone la mirada en lo importante. Estemos atentos al jarpazo. Y no estoy hablando solamente de que el Señor viene y se lleva a la iglesia, no, del jarpazo de este tiempo, porque vamos a estar en este tiempo, pero en otra dimensión. Aunque estamos acá, vamos a estar en otra dimensión. Entiéndelo, iglesia. Por eso que tenemos que entender el sacerdocio. Y la otra semana vamos a aprender a Leví. Pero esto te lo vamos a repetir mucho tiempo, porque esto es lo que nos habló el Señor. No nos dijo que compráramos kilos y kilos de tallarines ni de arroz. No. Porque también lo pensamos que también podía ser una instrucción de parte del Señor. Queríamos estar seguros de hacer lo que Él nos mandara. No, no es eso. En eso Él se va a glorificar. Así que sé maduro en la administración de tu casa, velando y orando, porque no sabemos la hora a la que el Señor va a venir. Amén.